Ahí estamos. Bueno, un poco como para ser puntuales, que son las 10. Eh, Tenemos ya varios asistentes en nuestro webinar de este día viernes. Comentarles, aparte también a Manuela, a Enzo y a todos los que están, que nosotros los días viernes, normalmente estamos como usurpando un horario nuestro de portfolio, porque todos los viernes a las 10 de la mañana hacemos lo que se llama un break financiero, que es un encuentro que hacemos con Roberto y Francisco, que lo que hablan es de todo el contexto financiero internacional y nacional en media hora para que cada uno de los que quiera pueda tomar decisiones en función de qué es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Así que hoy estamos en este horario que normalmente muchas veces los tenemos para nuestro break. Pero la verdad es que en este momento, bueno, si los voy a ir presentando, ya estamos acá, ya somos varios, de a poco se van a ir agregando, pero bueno, vamos a empezar este viernes la segunda jornada de lo que hemos llamado en un calendario, un cronograma de, mm, eh, de una serie de encuentros que vamos a tener por esta vía y muchas veces capaz que algunos van a ser hasta en formato híbrido, en donde vamos a ir tocando cada uno de los puntos de mercado de capitales referidos a cada uno de los instrumentos o cada una de las novedades que existen en el mercado, y tanto de mercado como de aspectos también vinculados con la economía. Em, eh, y la, mm, eh, lo que nos hemos propuesto nosotros de Portfolio es que cada uno de estos temas, invitar a quienes son los especialistas en cada caso, porque nosotros usamos y utilizamos muchísimos de estos instrumentos, enseñamos, nos vinculamos y estamos con todos ustedes con cada uno de estos instrumentos, pero lo bueno es poder ir a las fuentes, como uno dice, y ver en cada uno de ellos cómo los están viendo, cómo los están desarrollando y qué está haciendo el mercado de capitales desde su punto de vista, ya sea desde la CNB y los mercados, respecto de cada uno de las alternativas que tenemos para invertir o para financiarnos. Como todos, algunos de ustedes saben, pero está bueno hacer la aclaración desde el comienzo, en la República Argentina, ya desde el año, ya hace bastante tiempo, desde que tenemos la ley de mercado de capitales, todo el mercado de capitales argentino está focalizado en lo que se denominan puntualmente los mercados, que son los ámbitos en donde todos los instrumentos, una vez si tienen autorización de oferta pública o no, como vamos a ver en algunos casos de estos, como los que vamos a traer hoy a la charla de hoy, em, eh, mm, lo que hacen es poder negociarse y listarse, lo que antiguamente era la palabra cotización, que se denomina listado, en un solo y único ámbito, que son los mercados. Y en la Argentina em, tenemos principalmente o sea, hay tres ámbitos de mercados, por decirlo así, pero hay un mercado que es BIMA, Bolsas y Mercados de Argentina, tiene su sede en Buenos Aires, y hay un mercado especialista en pymes, o sea, para todo tipo de productos, pero que tiene su especialidad en pymes, que es el mercado argentino de valores. Un mercado que nace, y acá un poco voy a hacer un poquito de historia en sí, Manuel, un poco que nace de la unión de todo lo que eran las bolsas y los mercados del interior en su inicio, y que tiene su sede principal en la ciudad de Rosario. Es un mercado especialista en pymes y lo que hacen es el desarrollo de todos los instrumentos de innovación para pymes y para el agro. ¿M? Y para el agro, entre otras cosas, acá ellos después nos van a comentar. Fuera de ese mercado tenemos los mercados de los derivados, el especialista Matt Barrofet y el MAE, que ahora están en ese proceso de fusión para conformar vamos a tener técnicamente vamos a tener en la Argentina únicamente, puntualmente después, tres mercados en la Argentina, tres grandes mercados. Así que yo hecha esta aclaración, esta introducción, un poco de la importancia de quienes tenemos hoy con nosotros, es que quiero presentarles a Manuel Zapata, a Manu y a Enzo.
Ferrenti, que son analistas de desarrollo corporativo del mercado argentino de valores, o como todos le llamamos el MAV. Nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver los instrumentos de mercado de capitales que tienen las pymes en el mercado argentino de valores, en el MAP, que ellos nos cuenten qué está sucediendo en el mercado respecto de estos instrumentos desde la óptica del mercado. ¿m? Y vamos a adentrarnos un poquito también en todo el fenómeno y la aparición de los pagarés bursátiles con toda una modificación que hemos tenido últimamente respecto de las variantes y las viabilidades que tenemos de la emisión y la negociación de los pagarés, que son en el último tiempo fueron también algunos de los instrumentos también más utilizados por las empresas para recurrir para financiarse y de los inversores también para comprarlos. Pensemos que estos instrumentos tienen dos puntas, o sea, el que necesita financiarse en el mercado versus el que busca estos instrumentos también como una herramienta para invertir. Así que yo muchísimas gracias, Enzo y Manu, por este tiempo. Yo darles el agradecimiento y la bienvenida a este que va a ser creo que el primero de varios webinars que vamos a armar, y dejarlos a ustedes con la presentación y muchísimas gracias por este tiempo de este viernes que compartirlo con nosotros. Genial, muchísimas gracias Karina por la introducción. Muy buenos días a todos, que tengan un buen viernes. La idea de hoy es un poco repasar los productos que tenemos desde el MAP, ofrecerles más en profundidad las ventajas que tenemos desde el pagaré bursátil y al mismo tiempo compartirles un poco las novedades que tenemos en el ámbito del MAP. Hoy en día, comentarles que en el MAP, en el mercado argentino de valores, el 40% del financiamiento de las pymes pasa y sucede a través de este mercado, ¿no? En complemento con el banco. Vamos a ver algunas comparaciones, digamos, ventajas y desventajas que tiene cada uno, ¿no? Recordamos que este mercado, a diferencia, como mencionaba Karina, como Vima, por ahí Vima, donde se dan las acciones y los bonos, está más parado al lado inversor. Acá en este mercado es puramente de financiamiento, digamos. La pyme está buscando una financiación eh, a mediano o corto plazo. Un poco los temas que queremos tocar hoy. Vamos a hacer una leve introducción del mercado de capitales, comprar un poco lo que es el financiamiento tradicional del bancario en medida con el mercado argentino de capitales. Y luego vamos a profundizar sobre el pagaré y un poco la evolución del mismo a través de los últimos años. Bueno, para presentar bueno, en primer parte lo que es el mercado de capitales, siempre vamos a encontrar por un lado una oferta y una demanda. Por un lado vamos a tener que encontrar, digamos, aquel inversor que está dispuesto a prestar el dinero y por otro lado la pyme que está necesitando ese capital. Es importante en el MAP, bueno, acá a través de esta negociación hay varios actores, si queremos llamar, que se encuentran en juego, ¿no? Por un lado vamos a tener la pyme, que va a ser la que va a acudir a un agente. Nosotros agentes, en este caso, podemos llamar a portfolio, agente eh, para la figura que tiene para poder negociar en los mercados. Por otro lado van a estar los inversores, también buscando un rendimiento, y el mismo se va a dar a través de distintos procesos con distintas entidades. Por un lado, dentro de los instrumentos que vamos a presentar en breve, se pueden dar en distintos segmentos. Uno de esos segmentos es el segmento avalado, donde cada instrumento tiene una garantía. En caso de que haya un default del instrumento, la garantía, digamos, está cubierta por esa garantía. En este caso, una entidad de garantía puede ser una SGR o cualquier fondo de garantía provincial. Hoy en día varias provincias cuentan con fondos. San Juan es una, La Pampa, Tierra del Fuego, entre otras provincias. Hoy en día son 11 provincias de la Argentina. Por otro lado, la misma negociación de estos productos va a ser a través del MAP, pero antes de ingresar en el MAP,
el ingreso al MAP tiene que pasar por lo que es caja de valores. Caja de valores va a ser la custodia que va a custodiar, digamos, el instrumento y se va a altear, digamos, hay un proceso de ingresar los instrumentos, ya sea el cheque, el pagaré o factura, a través de caja de valores y una vez que está ingresado el instrumento en lo que es caja de valores, denominado custodia, ya está en condiciones de llevarse a negociación a través del MAP. Financiamiento bancario y mercado de capitales. La principal ventaja que vamos a encontrar en el mercado de capitales, nosotros decimos, por un lado, la pyme está acostumbrada tradicionalmente a buscar financiamiento en el banco. Tiene sus límites el financiamiento bancario, ¿por qué? Porque el banco le va a pedir su carpeta, digamos, sus balances y le va a otorgar, digamos, un límite para poder financiarse, ¿no? Con toda la burocracia que hay por atrás. En el mercado de capitales no hay ninguna barrera, o sea, no hay límite, digamos, para poder emitir X cantidad de dinero. Nosotros decimos, por un lado, que puede ser un complemento para aquellos que ya están financiándose a través del banco, porque pueden tener más línea, ¿no? Más línea digamos, o sea, compatibilizar, digamos, la línea de crédito del banco con el mercado de capitales. O al mismo tiempo, ir 100% del mercado de capitales porque no van a encontrar ninguna barrera y no van a tener ningún tipo de límites en cantidad de dinero, siempre y cuando estén los inversores dispuestos a acceder a aquel crédito, ¿no? Acá queríamos mostrarle un poco cómo se compara en términos del PBI de los últimos años, eh, lo que es el crédito comercial bancario y el crédito en lo que es mercado de capitales. Si bien ustedes ven desde el 2015 hasta el 2023, más o menos en lo que es el mercado bancario, que es en la barra en azul, rondó y se mantuvo siempre en el 2%, ¿no? Si ustedes ven en el dorado, digamos, desde el 2015 hasta el 2023, hay un crecimiento de más del 200%, ¿no? O sea, si comparamos del 2015, que fue el 0,2, hasta el 2019, hay un gran cambio a partir del 2020, en gran medida por la pandemia, ¿no? La pandemia lo que hizo fue avanzar, digamos, en todos los implementos tecnológicos y hoy en día podemos negociar cualquier instrumento a través del celular en menos de 10 minutos, ¿no? La negociación del cheque era a través de remesas, en cualquier lugar de donde esté en el país, tenían que llevar el cheque vía correo, demoraba cierta cantidad de días y hacía un poco engorrosa la operación. Hoy en día con la tecnología que disponemos desde el Tierra del Fuego y Salta, desde Salta o Jujuy, cualquiera sea el punto de la Argentina, en menos de media hora puedes cargar el instrumento y ya poder llevarlo a negociación. La verdad, como ven, del 2022 creció casi que el doble al 2023 y el 2024 sigue ganando terreno. La verdad que hoy en día los mismos bancos están operando en lo que es el mercado argentino de valores. Discúlpame que te interrumpa ahí, pero quería hacer nada más que hacerte la aclaración de cómo lo vivimos nosotros, esto tan real, lo que vos planteás. Nosotros antes de negociar un cheque, un pagaré, eran 48 horas hasta que llegaban los papeles a Buenos Aires y volvíamos y teníamos que dejárselos a usted en una oficina acá en Mendoza. Teníamos la suerte que teníamos una oficina del mercado acá, pero no sucedía en el resto de las provincias, entonces no todas las provincias negociaban. Teníamos diferencias de tiempo ciudad autónoma con el interior. Entonces eso hacía que no fuéramos iguales, ¿no? O sea, la tecnología nos Exactamente, igualó. exactamente. La Y eso tecnología nos siempre y puso cuando, en el mismo lugar a todos. sí, a veces también siempre y cuando por ahí venía un cheque que estaba mal escrito y eso ya Uf, demoraba olvídate. también Tener cuidado otro cómo estaba tiempo. escrito, la letra, ajá, los números. Exacto. Sí, sí, Sobre sí, sí. todo. Sí, 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 que ese que los números estuvieran perfectos, porque si no caja de valores nos los rechazaba, ¿no? La verdad que la tecnología fue
saneó hasta los problemas formales, Sí, sí, la verdad ¿no? que fue un gran Sí, avance. sí, sí, sí. Nosotros, si bien este es un cuadro hasta el 2023, más adelante vamos a mostrar lo que fue el año 2024, que fue un gran crecimiento. La verdad que fue un gran año en todo el mercado de capitales en general, pero en lo que es el financiamiento PYME también fue un crecimiento abismal. Y creemos que de cara a este 2025 también va a ser un año bueno, ¿no? Bueno, para tener en claro y hacer un par de aclaraciones, lo que se negocia en el MAP son instrumentos no estandarizados. ¿A qué llamamos nosotros instrumentos no estandarizados? Aquellos elementos que tienen un vencimiento distinto, un monto diferente y una moneda también diferente. Por ejemplo, a diferencia de una acción y un bono que tienen todos el mismo valor nominal, cada cheque tiene un vencimiento distinto, cada pagaré tiene un vencimiento distinto, un monto distinto y una moneda distinta en el caso del pagaré. El cheque se puede nominar en pesos a 365 días y como van a ver ahora con Manu, la versatilidad del pagaré de poder nominarlo en distintos tipos de moneda sin límite de plazo. ¿Qué es lo que se negocia en el MAP? Lo que se negocia en el MAP justamente es la tasa de interés a través de subastas públicas. La idea es garantizarle una mejor tasa de inversión o financiación eh, a través de estas subastas. Luego encontramos lo que son cheques de pago diferido, pagaré bursátil y la factura de crédito electrónica, que hoy en día tiene un gran potencial, digamos, sobre todo en provincias como Neuquén y San Juan, que están muy ligados a la minería y el RIGI. La factura es un gran instrumento con gran potencial. Si bien es lo menos operado hoy en día en el MAP, le vemos mucho potencial. Por otro lado, estos instrumentos pueden tener dos características, que son dos tipos de sellado. Uno es el financiamiento social verde y sustentable, y otro es el de financiamiento de infraestructura. El de financiamiento social verde y sustentable, por ejemplo, el año pasado una bodega en Mendoza hizo un vino orgánico y también con su proceso, digamos, tuvo este sello de social verde y sustentable. Y cada producto, ya sea un cheque, pagaré o factura, tiene este sello, esta distinción con un logotipo de social verde y sustentable. Por otro lado, el financiamiento de infraestructura se da a aquellas obras, digamos, públicas por lo general o privadas también puede ser, UTES por lo general, que tengan obra de infraestructura. Puede ser de energía o de carretera, digamos, de ruta. No es una obra civil, digamos, de una casa, sino tiene que ser un tipo de obra que por lo general son obras públicas. Y ahora sí le doy la palabra a Manu para Em, profundizar en lo que es pagaré. Enzo, antes de pasar, estos dos tipos de sellados, ustedes los han adicional de financiamiento de infraestructura, puntualmente por un pedido de fondos, de los fondos de inversión de infraestructura, o sea, ¿cuál ven ustedes que es el perfil del comprador de estos tipos de instrumentos? Exactamente, Karina, tal como mencionás, fue un desarrollo que surgió el año pasado. A fines del año pasado salimos a producción con este sellado, justamente a través del pedido de los fondos de infraestructura. ¿Y es muy complejo que poder obtener ese sellado o cómo es el procedimiento, digamos, eh, Un poco de proceso se le va a adentro? pedir a aquella empresa que emita o que tenga un cliente, digamos, mejor dicho, aquella empresa que opere este tipo de obra, la licitación, la adjudicación de la obra pública y se le va a pedir la documentación respaldatoria y una vez que nos los manda, en menos de media hora, nosotros vemos que esté todos la documentación en correcta, que esté bien la documentación y en menos de media hora ya estaría ok para tener el sellado y ya puede tener, digamos, esa distinción de financiamiento de infraestructura. Ujú. Igual eso ahora lo vamos a profundizar un poco más ahora. Así que bueno, vamos a cederle ahora a Manu para que profundicen sobre el pagaré.
Bueno, muchas gracias Enzo por el pase, muchas gracias Karina por la introducción. En su momento obviamente no te puedo agradecer porque la palabra la tenía Enzo. Y bueno, muy buenos días a todos. Enzo, por favor, si puedes mutearte porque se hace eco, sí, porque estamos uno al lado del otro en la misma oficina. Ya Eh, voy. A ver, disculpen un poco ahí. Estoy presentando. Aprovecho para comentarle a todos los asistentes que cualquier duda o consulta me los van escribiendo en el chat y yo se lo voy trasladando a Enzo y Manu. bueno, ahí. Bueno, nuevamente muchas gracias a Karina por la presentación. Muy buenos días a todos. Eh, Pasamos ahora sí a lo que es el núcleo de la charla de hoy, que es el pagaré bursátil electrónico. El pagaré bursátil electrónico es hoy el instrumento que más se opera en MAP. Eh, es nuestro instrumento líder. El 60% de toda la operación que se lleva adelante en el mercado es a través del pagaré. Y esto es porque es un instrumento altamente versátil, que permite su estructuración de muchas formas y que en eso supera lo que originalmente se negociaba en el MAP, que era el cheque de pago diferido. Es decir, el cheque de pago diferido está regulado por la ley de cheques, mientras que el pagaré, al ser un instrumento 100% bursátil, eh, permite ir agregando cada vez más funcionalidades, o sea, CNB tiene mayor libertad para ir agregando mayor funcionalidades a medida que el mismo mercado se las va demandando. Entonces, por eso es que, si bien arrancó como un proyecto que no tenía mucho volumen, hoy es el instrumento líder por un montón de características que justamente es lo que vamos a charlar hoy. Para empezar acá, marcamos lo que son los puntos principales del pagaré. Hoy en día el pagaré bursátil es el pagaré bursátil electrónico, es decir, es 100% digital. Como les comentó Enzo, desde lo que fue la pandemia y la digitalización, nos ha permitido avanzar en este desarrollo que fue implementar el pagaré 100% digital. Es decir, ya directamente desde un celular se puede emitir un pagaré y enviarlo a su agente para que en cuestión de minutos ya aparezca en pantalla. Es un instrumento diseñado específicamente para financiamiento. O sea, nosotros hacemos siempre una distinción entre lo que es el cheque y el pagaré, porque el cheque es un instrumento comercial que nace en el banco y se utiliza como forma de pago. Es decir, todas las empresas en algún momento han emitido o recibido un cheque, ya sea un cheque físico o un e-cheque. Entonces es un instrumento comercial que, a través del mercado de capitales, lo convertimos en un instrumento de financiamiento. Es decir, a través de un descuento de cheques, nosotros agarramos un cheque que podemos recibir como forma de pago y negociarlo para adelantarnos los fondos y convertirlo en un instrumento de financiamiento. El pagaré nace directamente en el mercado y nace para negociarse en el mercado, es decir, nace para su descuento. Es un instrumento de financiamiento al 100%. Esa es la distinción. Nosotros podemos traer el cheque del sector bancario al mercado de capitales para negociar, pero el pagaré ya nace en el mercado. Además, la otra característica que tiene es que no tiene un plazo máximo de emisión. La ley de cheque establece que el cheque solamente puede tener un plazo máximo de 365 días. El pagaré no tiene ese plazo, lo que permite armar estructuras de financiamiento a mediano y largo plazo. Y por lo mismo que les comentaba antes, al no estar regulada por la ley de cheques, que establece que los cheques únicamente pueden ser en pesos, CNB tiene la, la posibilidad de permitir emisión de pagaré en distintas monedas. En este caso, hoy en día tenemos la emisión en pesos, la emisión en dólar link, es decir, nominación en dólares pero liquidación en pesos, y dólar hard, es decir, nominación y liquidación en dólares. Este 2025 se va a estar planeando la implementación ya del pagaré valor producto, es decir, la posibilidad de atar el valor del pagaré o el rendimiento que genera el pagaré a un commodity o a una tasa de interés variable como puede ser la tasa Badlar, o incluso a índices financieros como puede ser la evolución del Merval o del S&P 500 si es que está nominado en dólares, y vamos a tener la posibilidad de emitir un pagaré en dólares atado a la evolución del S&P 500, por ejemplo. Entonces, todas esas herramientas han ido surgiendo justamente, como les comentaba, de acuerdo a las necesidades y lo que el mercado le ha solicitado.
Los últimos dos puntos, que los vamos a ver un poquito más en detalle, es el hecho de que sea 100% digital, hace que los costos de transacción sean prácticamente nulos. Es decir, yo puedo desde un celular eh, emitir el pagaré y en cuestión de media hora mi agente ya lo tiene en pantalla para ponerlo en negociación. Es decir, no necesito ni siquiera hacerle la llamada por teléfono. Obviamente es preferible hacerle la llamada para avisarle: "Che, te mandé un pagaré", porque eso hace a la dinámica de la relación agente-comitente, pero a lo que vamos es que ya, como comentaban antes Enzo y Karina, ya no hace falta hacer un movimiento físico o un envío de instrumentos desde la localidad en la que yo esté hasta las oficinas de caja de valores o del mercado. Ahora lo que vamos a ver, ahora cuando Enzo me pasa la diapositiva, un poco lo que fue la evolución del pagaré. Bueno, acá un poco las características que habíamos dicho: la posibilidad de emisión en dólar link sin plazo máximo o la emisión en dólar hard. Ahí pasamos una más y vamos a ver lo que es un poco la línea de tiempo desde cuando el pagaré empezó a negociarse en el mercado. O sea, el pagaré en sí como documento de deuda tiene muchísimos más años, nace mucho antes de 2017, pero a partir de 2017 se comienza la negociación de pagarés en el MAP como complemento de la negociación de cheques. ¿Por qué? Porque el pagaré permitía en ese momento un plazo máximo de 3 años, que era el triple de lo que permitía el cheque, y permitía la nominación en dólar link, pero en ese momento solamente dólar link atado al tipo de cambio del Banco Nación vendedor. Y siempre avalado por una SGR. Es decir, salió llamémoslo una prueba piloto de, bueno, vamos a hacerlo así, asegurémonos del aval de la SGR para asegurarnos de que el inversor tenga confianza en el producto y vamos a probar a ver cómo funciona. Plazo máximo de 3 años, es decir, nosotros hasta ese momento teníamos el cheque, que era financiamiento de corto plazo, 1 año para capital de trabajo, liquidez y demás. Bueno, proyectemos a mediano plazo, permitamos hasta 3 años y veamos cómo funciona. La verdad es que funcionó muy bien y a partir de 2019, con la implementación de la tecnología, se crea el pagaré bursátil electrónico. Es decir, a partir de 2019 ya se deja de negociar pagarés físicos y ahora todo se hace a través de Internet. Desde cualquier dispositivo con acceso a Internet se ingresa a lo que es una plataforma que se llama EPIME, que la desarrolla Caja de Valores, que, como les comentó Enzo al principio, es la entidad de custodia de todos los instrumentos que se negocian en los dos mercados, tanto en BIMA como en MAP. Karina les comentaba que estaba por un lado BIMA, que es donde se operan los instrumentos que llamamos senior, es decir, todo lo que es acciones y bonos, y después el MAP, que es el mercado PYME, donde negociamos instrumentos PYME. Bueno, Caja de Valores es la sociedad de custodia que se encarga de, como su nombre lo indica, custodiar todos los instrumentos. Entonces, Caja de Valores tiene su plataforma que se llama PYME, a través de la cual se ingresan todos los instrumentos MAP a negociación. Entonces, el pagaré empezó a emitirse directamente desde EPIME de forma 100% digital. En 2020, un año después, viendo que todo funcionaba muy bien, que el pagaré empieza a crecer, tiene muy buena recepción por parte de las empresas, por lo que digo, por su gran versatilidad, y por los inversores, porque permite hacer inversiones ya a mediano plazo, permite invertir en dólar link, o sea, si bien no es moneda extranjera, es atado a la moneda extranjera. Entonces se define la negociación directa de pagarés, es decir, permite negociarse pagarés sin necesidad de que estén avalados por la SGR. Es decir, pueden ser pagarés directos o pagarés garantizados por el mismo comitente. Es decir, yo como empresa emito un pagaré y le transfiero al mercado, que yo tengo acciones o títulos en forma de garantía. Entonces el mercado se guarda en custodia esos títulos y yo negocio un pagaré con esa garantía. Entonces el inversor sabe que al vencimiento, si yo no puedo pagar ese pagaré, el mercado me garantiza esa operación. Es decir, el mercado me paga a mí como inversor y después se cobra con la liquidación de los títulos al librador. Entonces funciona de forma muy similar al avalado por la SGR, o sea, el inversor tiene la garantía de que cobre en tiempo y forma. Y después también se habilita la negociación no garantizada. Es decir, yo soy una empresa que
emito un pagaré y la única garantía que tengo es mi perfil crediticio. Si yo soy una empresa que ya tengo trayectoria y que ya genero confianza y los inversores saben a qué se dedica mi empresa y que yo tengo un buen comportamiento de pago, obviamente van a estar dispuestos a comprarme un pagaré sin necesidad de que yo ingrese una garantía. Obviamente voy a tener que ceder un poco de tasa. No es lo mismo la negociación de un instrumento que esté garantizado o avalado que un instrumento sin garantía. Como sabemos, la tasa de interés tiene dos componentes que son el tiempo y el riesgo. Vos si estás negociando un instrumento que ya está avalado, garantizado, el factor riesgo lo eliminás, te queda únicamente el factor tiempo, pero si yo no tengo esa garantía, obviamente que un riesgo voy a tener, entonces mayor riesgo implica mayor tasa. Entonces a partir de 2020 se habilitan estas tres vías de negociación y es ahí cuando el pagaré empieza a explotar. ¿Por qué? El principal segmento en el que se negocia en el mercado, es decir, el 70% de lo que se negocia en el mercado argentino de valores es no garantizado, por una cuestión de que, como vamos a ver después un poco los números, eh, todo lo que es las garantías, o sea, toda la estructura que tienen las SGRs a nivel nacional no es suficiente para poder avalar todo el volumen que se opera en el mercado. Hoy, el fondo de garantía total de todas las SGR a nivel nacional está alrededor de los 500.000 millones de pesos y el volumen mensual que se está operando en el mercado argentino de valores es de 1,3 billones de pesos. O sea, es casi más del triple del fondo total que tienen las SGR. Entonces, el principal segmento en el que operamos es el no garantizado y que explotó, por así decirlo, en este momento, cuando se permitió empezar a negociar pagarés en ese segmento. Entonces, a partir de 2020 es cuando el pagaré empieza a convertirse ahí sí en el instrumento líder de MAP. Ahí si pasamos a la siguiente. Ya como instrumento líder, a partir de 2021, por pedido del mercado, se habilita un nuevo tipo de cambio para lo que es la modalidad dólar link. Hasta ese momento, cada vez que yo emitía un pagaré, en dólares, siempre en dólar link tenía que estar atado al BNA. A partir de 2021, CNB autoriza la posibilidad de que también lo pueda atar al A3500 del Banco Central. Es decir, que a partir de ahora el librador tiene la opción de emitir tanto en BNA como en A3500. Es decir, yo emito una deuda, un pagaré nominado en dólares, por ejemplo, 10.000 dólares, atado al tipo de cambio del Banco Nación o del Banco Central. Entonces, al momento de que yo negocio ese pagaré, yo hoy vendo ese pagaré, eh, yo hoy recibo el equivalente en pesos de 1.000 dólares al valor descontado. O sea, para hacer una idea de cómo funciona la negociación de estos instrumentos, son todos instrumentos, como llamamos bullet, es decir, no pagan cupón, sino que se negocia una tasa de descuento. Yo, por ejemplo, hoy las tasas en lo que es el segmento avalado y garantizado están alrededor del 35% con él, entonces yo negocio una tasa del 35% por ese pagaré de 1.000 dólares, entonces yo descuento ese valor y obtengo hoy el equivalente descontado. Es decir, si yo pagaré de 1.000 dólares a una tasa del 35%, supongamos a un plazo de un año, para hacer un cálculo más simple, hoy recibo alrededor de 65, de 6.500 dólares. Entonces, al vencimiento, yo voy a tener que pagar el valor nominal completo de ese pagaré, que son los 10.000 dólares. Entonces, esa diferencia de 3.500 dólares es el interés que yo pago y el beneficio que obtiene el inversor. Entonces, el formato dólar link funciona tomando el tipo de cambio de la fecha de hoy y de la fecha de vencimiento y convirtiéndolo en pesos. Si yo hoy voy a recibir el equivalente en pesos de 6.500 dólares y al vencimiento voy a pagar, perdón, el equivalente en pesos de esos 10.000 dólares. Así funciona la modalidad dólar link y la negociación en general de todos los instrumentos de MAP. El cheque se negocia de la misma manera y la factura de crédito de la misma manera. Si siempre son bonos bullet. Instrumentos bullet, es decir, no generan pago de cupón, sino que se negocian a descuento y hoy se paga, hoy se recibe el valor descontado y al vencimiento se paga el valor nominal. No, volvamos todavía, que me quedan dos eventos. 2023, el año en que yo ingreso a MAP, justamente, y llego a ingreso a MAP y a la semana me anuncian que se va a instrumentar el pagaré con designación de beneficiario.
¿Cómo funciona el pagaré de designación de beneficiario? Hasta ahora el pagaré, como habíamos dicho, era un instrumento de autofinanciamiento. Es decir, yo empresa emito un pagaré y lo vendo. Entonces yo me autofinancio. Yo emito hoy un pagaré de $10.000, hoy recibo $6.500, al vencimiento pago los $10.000. A partir del 2023 se crea el pagaré con designación de beneficiario. ¿Qué es lo que busca esto? Replicar la cadena de valor del cheque de terceros. O sea, como habíamos dicho antes, yo puedo recibir un cheque como forma de pago y traer ese cheque al mercado para negociarlo. Bueno, ahora yo también tengo esa posibilidad de hacerlo con el pagaré. Es decir, yo, Manuel, por ejemplo, puedo emitir un pagaré designando como beneficiaria a Karina, y es Karina quien la negocia en el mercado y, por ejemplo, se la compra Enzo como inversor. Entonces ahí replico lo que pudiese haber sido que yo le emita un cheque a Karina y Karina lo negocie, pero llevándolo al pagaré con todas estas nuevas funcionalidades que tiene el pagaré, es decir, la no limitación de plazo, la posibilidad de emisión en moneda extranjera y demás. Entonces replicamos lo que es la cadena de valor, nosotros lo llamamos cadena de valor a lo que es la cadena de endosos. O sea, el cheque tiene una responsabilidad solidaria cada vez que se endosa. Es decir, si yo recibo un cheque como forma de pago y lo endoso, esa persona, ese endosatario, puede solicitarme el pago tanto a mí como al librador original del cheque. Eso es la responsabilidad solidaria que tiene el cheque. Bueno, esa misma responsabilidad se traslada al pagaré. Entonces lo llamamos cadena de valor, porque cada vez que haya un nuevo endoso, si genera una cadena de endosos, hay una responsabilidad solidaria de cada endosatario. Entonces, eso le hace más fortaleza al instrumento, porque si un inversor compra un cheque que ya tiene una cadena de endosos, tiene más seguridad de que alguno le va a terminar pagando. Lo ideal es que pague obviamente el librador, pero si el librador tiene una complicación, sabe que después hay toda una cadena de responsabilidad solidaria que también hace a la solidez del instrumento. Entonces por eso lo llamamos cadena de valor. Y lo que busca el pagaré es, lo que busca esta nueva modalidad de emisión es replicar esa cadena de valor del cheque en el pagaré, es decir, la posibilidad de que yo pueda emitir un cheque, perdón, un pagaré designando un tercero como beneficiario para que éste lo negocie. Y esto le abrió la puerta a muchísimas empresas pyme para que puedan ingresar al mercado de capitales. ¿Por qué? Supónganse una empresa pyme muy pequeña, un transportista, por ejemplo, una empresa pyme transportista que le presta servicios a una cervecería grande. Entonces, esa cervecería grande puede pagarle a la empresa transportista con un pagaré, designándola como beneficiaria, y esa empresa transportista va a traer ese pagaré, cuyo librador va a ser la empresa grande llamada, por ejemplo, Quilmes, Maltería Quilmes. Entonces, ese pyme transportista que a lo mejor nunca ingresó al mercado de capitales va a poder ingresar por primera vez con un pagaré de Quilmes, que ya tiene toda una trayectoria en el mercado de capitales. Entonces, el inversor va a ver que le está comprando un pagaré de Quilmes que va a saber que lo va a cobrar, porque Quilmes siempre paga muy bien. Entonces esa pyme chiquitita ya ingresó al mercado de capitales con ese push, llamémosle, de el perfil crediticio de la empresa grande. Entonces se convirtió en una herramienta de ese tipo que le permitió acceder a muchas empresas que de otra manera obviamente hubiesen podido acceder, pero que les hubiese resultado más difícil, porque generalmente lo que hace la empresa es ingresar primero por el segmento avalado, con una SGR y demás, y después una vez que se van haciendo nombre y que ya tienen una trayectoria de buen comportamiento de pago, ahí sí ya pueden empezar a negociar instrumentos no garantizados. Pero si no, es muy difícil. Vos podés tener la empresa más honesta del mundo. Yo puedo tener mi empresa Manuel Zapata SRL con un comportamiento de pago ideal, pago la TGI toda junta en enero, por ejemplo, para asegurarme de no tener deuda, pero el inversor no me conoce, salvo que sea alguien que me conozca de mi barrio. Entonces, es muy difícil en ese caso, pero bueno, esta herramienta lo que te permite es poder ingresar al mercado de capitales por una autopista en lugar de por una ruta, por así decirlo. Manu, acá Y tengo es, una pregunta sí, que me sí. están preguntando que me parece importante. En el tema de Soledad, ¿hay alguna límite en cantidad de endosos que tiene en los pagaré de este segmento de cadena de valor? En lo que es cheque, En- Ujú. funciona por la ley de cheque, es decir, el Exacto. e-check no tiene límite de endoso, o sea que se puede usar todas las veces que quiera antes de ingresar. Pero para En el negociarlos acá, caso,
En Ajá. el caso, una vez que ya se endosa, después el cheque, todos los instrumentos MAP, cheque, pagaré y factura, una vez ingresados en el mercado, se pueden negociar de forma indefinida hasta el vencimiento. Es decir, Eso como yo, negociación secundaria, digo, pero exacto. los endosos para poder, En o el sea, caso de de, la gran en el, empresa a la pyme y en el la pyme caso, lo puede transferir por endoso y después negociarlo no, en el caso del pagaré solamente una vez. O sea, yo una lo vez. emito y lo negocio. Perfecto. ¿Por qué? Porque al ser un instrumento bursátil, la única forma de transferencia es a través de la negociación. No se puede transferir de otra forma. Porque un instrumento 100% bursátil no es como el cheque, que es un instrumento comercial. Exacto. Entonces, Entonces yo, bueno, como para que entiendan, la maltería le entrega a la pyme se lo endosa a un tercero, ese tercero lo ingresa al mercado y no, después una vez que es, la pyme es la que lo perdón, ingresa al mercado. perdón, la pyme le ingresa al mercado, perdón, ahí está, la pyme le ingresa al mercado y después, después posteriormente lo que puede ser es negociado el pagaré dentro del propio mercado, sin limitación de Exacto. Después negociación, el hasta el inversor, una vez que vencimiento. lo compró, no tiene la obligación de mantenerlo al vencimiento, puede en cualquier Exacto. momento volver a negociarlo. No hay ningún problema. O sea, todos los instrumentos son Negociación negociables. secundaria dentro de mercado. Exacto, exacto. Siempre hasta 4 días antes del vencimiento se puede negociar. A partir del cual, en lo que llamamos T-3, que son 3 días hábiles antes del vencimiento, Caja de Valores ya bloquea los instrumentos porque empieza ya la gestión de cobro y pago. O sea, todo lo que es la gestión del cobro y el pago, como es Caja de Valores, la entidad de custodia es la que se encarga. Entonces en T-3 ya bloquea, le asigna un último beneficiario y empieza la gestión de cobrarle al librador para pagarle al inversor. Ujú. O sea, esto de caja de custodia, de caja de valores, perdón, un poco para explicarle a la gente, todo el mercado de capitales, la tranquilidad y la seguridad que tenemos es que los títulos no los tiene ni el mercado técnicamente, ni lo tiene la gente, ni lo tiene, está custodiado bajo una órbita de un tercero que es caja de valores, que es el encargado. Y eso es también lo que le da seguridad y transparencia a todo el mercado en su conjunto, ¿no? Esta misma tenencia la tiene tanto de las acciones, de los bonos, de las letras, de los cheques, de los pagarés, tiene todo. Eso es lo que un poco le da transparencia y seguridad de que ahí están las tenencias de cada uno de nosotros. ¿Mm? Sí, sí, Bueno, hasta antes de la pandemia el mercado también funcionaba como custodio, o también. sea, el Ujú. inversor podía elegir, pero después de lo que fue la digitalización y demás, y la creación de esta plataforma de PYME, que es la que se utiliza para la emisión, se centralizó todo en Caja de Valores. Acá. ¿Por qué? Porque se unificó todo el sistema informático. Si Ujú. nosotros estamos conectados directamente con esta plataforma EPIME, entonces cada vez que se ingresa un instrumento por EPIME, a nosotros nos llega la novedad y automáticamente ya aparece en la pantalla. Es decir, no hay ningún trabajo manual, salvo la carga, Sí. obviamente. La carga es manual, pero después todo el trayecto entre que Caja de Valores lo recibe, lo entra en custodia y que aparece en la pantalla de negociación, se hace todo de forma automática. Sí, sí, y los avales, para explicarle a la gente, esto que yo siempre, a veces mucho se ríen, yo le digo clic, 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 pero la verdad es que es así. Lo único que cargan es manualmente el número o el alfanumérico de cada instrumento y después automáticamente, si hay un aval, se hace un clic, el agente depositario, marco la cual es la comitente y ustedes en el mercado ya después ahí ya lo ven para negociar. Sí, sí, o Sí, sí, sea, sí, emitir sí, un es pagaré es así tan sencillo. básicamente igual que emitir un e-check, pero nada más que se hace en EPIME. O sea, se ingresa, se pone el vencimiento, la moneda, el monto, se elige en ese momento el agente con el que se quiere negociar y la entidad avalista que lo avalaría en el caso de que se negocie avalado, y ya automáticamente se envía, el agente recibe una notificación, lo acepta y ya está, en media hora ya aparece en la pantalla. Exacto. Bueno, otra cosita que tenía otra pregunta de Fabián respecto de las garantías de pagaré, pero creo, Fabián, más o menos de parte de lo que yo te escribí, Manuel también lo explicó, las formas que tenemos de garantizar a Sí, los hoy pagarés. tenemos dos. Después, ahora vamos a ver Ujú. bien cuáles son los segmentos y cómo funciona cada uno. Pero básicamente vos tenés dos tipos de garantía, por decirlo. Por un lado, el aval de la entidad avalista, como puede ser la SGR, un fondo público de garantía, como son los fondos públicos provinciales, o incluso las entidades financieras, es decir, los bancos también pueden funcionar como avalistas de estos instrumentos. Y después tenés el segmento garantizado por el mercado, que es el mercado el que garantiza, tomando como contragarantía títulos valores. Es decir, o incluso también dólares, también se pueden recibir como garantía. Entonces, vos le transferís al título acciones, títulos, letras, CDRs,
incluso T-bills, si tenés una cuenta afuera y tenés T-bills, también se pueden recibir. Y, y con eso, obviamente hay un cupo para cada especie ese título va a tener un aforo por una cuestión de que la variación es de precio. O sea, o sea, el pagaré no tiene una variación de precio. Yo emito un pagaré por $10.000 y al vencimiento yo voy a tener que pagar $10.000. No es como una acción que tiene una cotización diaria. El pagaré tiene un valor nominal final que es el que yo tengo que pagar. Entonces, si yo estoy garantizando ese pagaré con acciones y el precio de esa acción baja, yo tengo que cubrir esa diferencia con nuevos títulos que a la vez están aforados. ¿Por qué? Porque si yo no puedo cubrir eso, porque no tengo más títulos, mira, no tengo más títulos, no te puedo hacer nada, y el mercado tiene que salir a liquidarlo, tiene que tener ese colchón para poder igualmente asegurarse de cubrirle al inversor. Exacto. Por eso es tan importante, y cierra acá un poco, hablar a la gente de a veces la política no solamente de financiamiento, sino de inversión, porque muchas veces estos instrumentos que la empresa los ha ido invirtiendo, cuando quiere acordar, tiene una garantía autoliquidable muy fácil y muy sencilla y de mucho menor costo que una sociedad de garantía recíproca, ¿no? Y muchas veces tienen tenencias de inversiones a largo plazo que pueden ser utilizadas eventualmente como garantías de los Sí, sí. instrumentos de financiamiento de una forma mucho más ágil que muchas veces los esquemas de la sociedad de garantía recíprocas, ¿no? Pero bueno, es Sí, como la tal cual. versatilidad, Aparte, ¿no? muchas veces hay empresas que son conservadoras en cuanto a sus ahorros y ahorran en dólares. Ujú. No invierten en el mercado de capitales, no quieren invertir en acciones porque, está bien, no quieren invertir, quieren ahorrar y ahorrar en dólares. Ahora, esos dólares también sirven como garantía. Por ejemplo, yo tengo mi empresa y tengo que comprar una maquinaria y tengo dólares. No necesito usar los dólares para comprar. Puedo agarrar esos dólares, ponerlo en garantía, emito un pagaré a 5 años. Al estar garantizado voy a conseguir una tasa muy competitiva, recibo la plata, compro la máquina y con lo producido por esa máquina al vencimiento pago el pagaré y recibo de vuelta los dólares. Entonces no tuve que sacrificar los ahorros y fue el mismo aumento de producción el que autofinanció el crecimiento de mi Sí, empresa. sí, sí. Sí, con un costo menor, o sea, nada, porque el mercado tampoco, más allá del aforo, que el aforo es, digamos, como una Sí, garantía que sí. ustedes tienen de pago, no tiene costo adicional tampoco de la instrumentación de la garantía, de esta garantía. No, no, lo único que Nada, el es mercado avisar. cobra son los derechos de mercado por la operación. O sea, Exacto, pero no por esta garantía. Sí. exacto. Pregunta, antes de seguir, acá Sergio me está preguntando, Sí. ¿en el mercado la tasa pasiva sería igual a la activa? ¿A qué se refiere? ¿A lo que En paga la este, empresa y que recibe el inversor? Sí, claro, la sí. tasa, o sea, la tasa de descuento es una tasa que se negocia entre las partes. Es decir, nosotros acordamos directamente cuál es la tasa. Por eso es que llamamos siempre instrumentos no estandarizados, porque no vas a encontrar nunca dos pagarés iguales y que se negocien en una misma tasa, porque van a ser emitidos por empresas diferentes, a plazos diferentes, en monedas diferentes. Entonces, la negociación que yo puedo estar llevando adelante con Karina puede ser totalmente distinta a la que se hace Karina con Enzo, porque somos personas diferentes y tenemos instrumentos diferentes. Entonces yo con Karina voy a negociar, o mejor dicho, yo a través de mi agente voy a negociar con Karina la negociación de mi pagaré y vamos a llegar a un acuerdo de tasa, por ejemplo, entre los dos. Yo digo, bueno, yo quiero descontar este pagaré al 30 y Karina me dice, no, yo te ofrezco el 35. Bueno, cerremos en 33. Dale, estamos los dos de acuerdo. Entonces se cierra en 33 y es esa la tasa para los dos. O sea, se aplica ese 33% sobre el valor nominal del pagaré, se calcula un interés y ese es el interés que yo voy a pagar y el que ella va a recibir. No hay una intermediación financiera como lo que hacen los bancos, sino que esto es una negociación directa entre partes. El mercado lo único que hace es brindar el ámbito institucional y regulado para asegurarse que esa operación es, o sea, es segura en lo reglamentario y lo formal. Obviamente siempre está el riesgo de mercado, porque siempre estamos en un mercado, pero vos estás seguro de que esa operación está formalizada en un mercado que está regulado por la CNB y que eso tiene un registro y una trazabilidad de que no te van a estafar, por así decirlo. Ujú.
Otra preguntita acá que me parece sumamente interesante, nos hemos detenido sin querer en temas de garantías para estos instrumentos. Me preguntan acá si las inversiones que están en cuenta cera, si el mercado las está recibiendo como garantía para estos tipos de instrumentos. La verdad no sabría decirte, Ah, no, bueno, porque lo averiguamos. no conozco en detalle la normativa de las cuentas cera. Por eso, sí, porque que es Yo las cuentas. lo que sí sé, no sé si, por ejemplo, no conozco la normativa en cuanto a lo que es la transferencia de títulos. O sea, para constituir la Claro, garantía, el título se tiene que transferir a la cuenta del sí, mercado. Entonces, como no conozco cómo es el tema de sí, esa sí, 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 transferencia sí, de la sí. cera, no te puedo dar una Debe respuesta. estar, sí, yo pensaría, Y pensando, aparte de que se van a autoliquidar y tiene toda una normativa respecto a ventas de esos instrumentos, me imaginaría, Sergio, que no deberían, debería tener alguna limitación para ponerlos en garantía. Pero bueno, se los dejo, chicos, para que me lo averigüen. dale. ¿Ah? Importante. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta o avanzamos. No, me preguntan diferencia de las herramientas con las cauciones. Estos son instrumentos, las cauciones, es un instrumento que vos estás emitiendo. Bueno, Y, a ver si me preguntan, diferencia de estas herramientas respecto de las cauciones. Se los dejo a no, ustedes son si dos las quieren tipos de responder. operatorios. Ahí, Enzo, volvé para atrás Distintas, porque son todavía diferentes. nos queda un punto. Son instrumentos diferentes. La caución es un préstamo de plata garantizado con títulos. Claro, claro, pero no tengo un Eh, instrumento emitido. claro, pero no hay un instrumento. O Exacto. sea, son instrumentos complementarios. De hecho, en MAP también hay una plaza de cauciones. Se operan también cauciones por MAP. Eh, En la la, caución la yo lo que tengo. diferen- la diferencia es que la caución vos no sabés a quién le estás prestando, ni quién te presta a vos. Vos acá sí sabés, porque sabés la empresa en la que estás invirtiendo. O sea, en cierta forma vos en el MAP estás invirtiendo directamente en una empresa, o sea, estás invirtiendo en la economía real. Porque una empresa que sale a emitir un pagaré para financiarse es porque quiere destinar esos fondos al funcionamiento de su empresa. O sea, es una forma directa de financiamiento de la economía real. Vos en la caución lo que haces es prestarle a un desconocido o te presta a un desconocido. Esa es la principal diferencia. Después, en cuanto a lo que es la operatoria, o sea, las tasas son muy similares y la operación de caución está garantizada de la misma manera que el garantizado, o sea, vos la caución la garantizás con títulos. O sea que son muy similares, lo que cambia es la herramienta. Sí, sí, Para una y los empresa plazos, ¿no? y los La plazos, caución yo sé que es exacto. cortita La caución, y esto busco plazos más largos. si bien no tiene un plazo máximo, el volumen general de cauciones, la caución en pesos sigue tener, todo el volumen se orienta a un día por lo general y la caución en dólares se suele orientar a 7 días. O sea, en plazos más largos es muy difícil poder colocar o tomar caución. Exacto. Eh, Ujú. Pregunta otra interesante aquí es si los pagarés se pueden precancelar antes del vencimiento. no, no se pueden precancelar, lo que vos podés hacer es recomprarlo. Vos, si a mitad del vencimiento vos querés eliminar esa deuda, vas al inversor, le recomprás el pagaré, o sea, obviamente van a tener que negociar una tasa nueva y demás, vos le recomprás ese pagaré, entonces ese pagaré tuyo, y como ya lo volvés a tener, pedís baja caja de valor y le decís, quiero retirar este pagaré, que yo lo libré y lo tengo yo, o sea, no me voy a deber a mí mismo. Entonces pedís el retiro. Esa es la forma del pago anticipado, porque no podés pagarlo antes por una cuestión de que cuando vos haces la negociación, vos tenés un compromiso con la contraparte. O sea, el inversor te compró este pagaré porque lo quiere cobrar dentro de un año. Y uno no sabe, a lo mejor él lo hizo porque justo dentro de un año él tiene que pagar una deuda, entonces le encaja justo y a lo mejor no quiere cobrarlo antes, entonces no lo podés obligar. O lo que podés decir es, bueno, si te lo recompro. Y bueno, y del otro lado está obviamente la voluntad del inversor, decir, bueno, está bien o no, o sentémonos a negociar a ver qué me ofrece para que te lo compre. O sea, esa es la única forma de hacer el pago. Pero una vez que ya se negocian las pautas del pagaré, esas no se pueden modificar. No sé si quedó algo más. No, queda otra que me imagino que es como estamos viendo el tema, cómo estamos viendo la negociación de pagaré, dólar link y dólar, las tasas, pero creo que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Sí, ahora lo Exacto. vamos a ver un Ujú, poquito más exacto. adelante. Tenemos todos los volúmenes y demás, como el último módulo.
Para terminar lo que es la línea de tiempo, nos queda el último año, 2024, y la última actualización que tuvimos hasta ahora, que fue la implementación del pagaré hard dólar, como les comentaba al principio, es decir, la posibilidad de la emisión y liquidación del pagaré en dólares. Sí, ya no está atado a un tipo de cambio, sino que el movimiento de fondos se hace directamente en dólares y se elimina la limitación de plazo máximo, es decir, antes pagaré, como hemos dicho, se podía hacer hasta 3 años. Ahora, a partir del año pasado, ya no tiene esa limitación, lo que abre la puerta a un financiamiento de largo plazo. Yo ahora, volviendo al ejemplo de la maquinaria, yo antes podía armar esa estructura de financiamiento de 3 años, ahora yo puedo armarla a 5 o a 10, y puedo hacerlo mediante una estructuración de diferentes pagarés. Yo, por ejemplo, mi maquinaria sale $50.000. Yo puedo agarrar y emitir 10 pagarés de $1.000 de $5.000 cada uno, con vencimientos a 6 meses, un año, o a un año, 2 años, 3 años y demás. Negociarlos todos juntos a una misma tasa de interés. Entonces el inversor me va a comprar ese paquete de pagarés que sabe que va a ir cobrando cada uno con un año de diferencia. Entonces yo así emulo lo que es un préstamo bancario, pero permitiéndome a mí definir cuánta plata quiero endeudarme, en qué moneda, durante cuánto tiempo, y fundamentalmente me permite negociar la tasa de interés. Es decir, el banco, cuando vos le presentás tu carpeta, como dijo Enzo, te hace un análisis crediticio y te ofrece una línea de crédito a una tasa que al banco le conviene, que por lo general son mejores que las tasas que hay en el mercado de capitales, por una cuestión de que el banco te ofrece otra. O sea, si vos, por ejemplo, tenés tu cuenta ahí o tenés toda tu nómina de empleados ahí, generalmente te ofrecen tasas preferenciales que son mucho más competitivas que la que a lo mejor podés conseguir en el mercado, pero tenés un tope. O sea, el banco te dice, yo te puedo prestar hasta acá. Entonces ahí es donde el mercado de capitales entra como un complemento, porque acá vos no tenés tope. Mientras haya gente dispuesta a invertir, a prestarte plata, vos podés seguir financiándote. Y si vos tenés un buen comportamiento de pago, lo podés seguir haciendo de forma indefinida. Entonces, esta no limitación temporal que se implementó del pagaré permite a las empresas hacer una estructuración a largo plazo, además pudiéndolo atar a una moneda fuerte como es el dólar. Esa fue la última modificación que tuvimos del pagaré el año pasado y como les comenté, la idea es que a partir de este año se puedan empezar a emitir pagarés ya no solo en pesos o dólares, sino también atados a otros índices, o sea, se convertiría en lo que llamamos el pagaré con tasa variable, porque hasta ahora todos los pagarés son con tasa fija. O sea, vos negociás una tasa de descuento y esa es la tasa. Bueno, va a empezar a aparecer pagarés con tasa variable, es decir, un pagaré atado a la variación de la soja, un pagaré atado a tasa Valar, un pagaré atado al índice Merval, y más que se va a convertir en una herramienta también muy interesante para los inversores, es decir, va a atraer mayor demanda de instrumentos, lo que le va a permitir a las empresas cada vez financiarse más. O sea, si la oferta y demanda funciona así, mientras más demanda tengamos, mayor oferta va a necesitar y mientras más gente esté dispuesta a comprar estos instrumentos, más gente se va a pelear por los que hay y las tasas tenderían a bajar. Mientras más gente, o sea, en este caso, la oferta y la demanda, en lo que es tasa, la oferta y la demanda funciona al revés. Uno dice, bueno, aumenta la demanda, aumenta el precio. Acá en realidad, si aumenta la demanda de instrumentos, baja el precio de la tasa, por así decirlo. Le aumenta el precio al inversor, pero le baja a la empresa. Es como una lógica inversa en lo que funciona la tasa de interés. No sé si se entendió esto, me quedó medio chino. No, La, ta- creo que sí. el, la tasa de interés funciona de forma inversa a los precios. Si uno demanda mucho de un producto, por ejemplo, celulares, todo el mundo quiere comprar un celular, el precio de los celulares tiende a aumentar. Ahora, si todo el mundo quiere comprar pagarés de una empresa, la empresa le va a vender el pagaré al que le ofrezca la tasa más baja, entonces la tasa tiende a bajar. A eso me refería con que funciona de forma inversa. Entonces, mientras mayor demanda tengamos, mejores tasas de financiamiento se pueden conseguir las empresas. Ahora sí, pasamos a Enzo. Acá lo que tenemos son el ejemplo que les había comentado de la pyme transportista, que le adquiere los servicios de la empresa grande y puede negociar ese pagaré al perfil crediticio de la empresa grande.
Y la otra diapositiva es un, un ejemplo inverso, en el cual tenemos una pyme agropecuaria que le puede comprar una maquinaria a una empresa grande y para pagarle le puede emitir un pagaré nominado en dólares y la empresa grande puede negociarlo en el mercado y adelantarse de los fondos. Es decir, convierte una operación a plazo en una operación de contado y la pyme agropecuarias pudo hacerse de la máquina financiándose. Nos la pasamos. Y ahora sí hablamos de lo que son los segmentos, lo que veníamos comentando. Ahora lo podemos ver más en detalle. Nosotros tenemos dos segmentos principales, que son el segmento avalado y el segmento directo. El segmento avalado es el que está la intermediación de una entidad avalista, que es la que avala los instrumentos de deuda que emiten las empresas. Es decir, antes de que el instrumento llegue al mercado, la entidad avalista le da el aval. Como había comentado Karina, cuando vos emitís el pagaré, vos ahí elegís la entidad avalista acepta darte ese aval y ahí el instrumento ya llega al mercado. Entonces a nosotros ya nos llega la información de que el instrumento de Manuel Zapata SRL está garantizado, está avalado por SGR. Entonces nosotros ya lo ponemos en la pantalla de negociación de instrumentos avalados. Y el otro segmento que tenemos es el segmento directo. Lo llamamos directo justamente porque no está esta intermediación de la SGR. Es decir, el instrumento se manda directamente al mercado. Es decir, yo cuando creo el pagaré en la plataforma de Pyme no elijo una entidad avalista, entonces el instrumento no es aprobado por una entidad avalista, sino por el agente para su negociación y llega al mercado. Entonces por eso lo llamamos directo. Y a la vez el directo es el que dividimos en el segmento cadena de valor o no garantizado y el segmento garantizado que es la garantía con los títulos, como veníamos comentando. En cuanto a qué instrumentos se pueden negociar en cada segmento, en lo que es el segmento avalado y el no garantizado de cadena de valor, podemos negociar todos los pagarés, sea en peso, dólar, link o dólar. En lo que es el segmento garantizado, hoy se están solamente avalando instrumentos en pesos. Antes se estaba avalando la negociación dólar link, cuando fue todo el problema de la incertidumbre cambiaria, que no se sabía si se iba a devaluar o no, se decidió suspender la negociación, la garantía dólar link, y ahora que la cosa está un poco más tranquila, la idea es volver a habilitarlo para que también se puedan garantizar con títulos e instrumentos nominados en dólares. Por ahora no está habilitado, pero la idea es volverlo a habilitar. Y después, dentro del segmento directo, tenemos ahí abajo, se ve el rengloncito que dice segmento calificado. ¿Qué es el segmento calificado? Es un subsegmento que se reserva únicamente para inversores calificados. La CNB, en su texto ordenado, establece una serie, taxativamente aquellos inversores que se pueden considerar inversores calificados, que son el gobierno nacional, el ANSES, entidades de seguro, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión, inversores particulares que tengan inversiones por más de 350.000 UVAs y demás. Es decir, es un listado en el cual, si cumplís alguno de esos requisitos, sos inversor calificado. Entonces MAP tiene una rueda especial para estos inversores en la cual se negocian instrumentos con un riesgo adicional. Es decir, si yo soy librador y no cumplo con determinados parámetros de riesgo que establece el mercado, mis instrumentos únicamente se van a poder negociar en este segmento calificado. ¿Por qué? El mercado tiene que proteger al inversor. Entonces no puede dejar que un inversor cualquiera venga y compre un instrumento que tiene este riesgo adicional porque yo no cumplo con determinados parámetros. Si yo no cumplo con estos determinados parámetros, yo como el mercado no te puede impedir negociar. Salvo que CNB lo determine, yo no te puedo impedir negociar. Pero lo que sí puedo hacer es decirte, bueno, vos podés negociar, pero tus instrumentos nada más lo compran este tipo de inversores. ¿Por qué? Porque son inversores que conocen el mercado, conocen los riesgos, tienen un capital importante. Entonces, vos querés negociar, perfecto, negociás, pero solamente te pueden comprar estos. De esa forma, yo protejo al inversor minorista o al no calificado de este riesgo adicional. Hoy en día, estos parámetros de riesgo son haber incumplido un pago de cualquier instrumento en los últimos 2 años o estar en situación 2 o más en la central de deudores del Banco Central. Es decir, si yo estoy en una situación 2 o más del Banco Central,
porque no pagué deudas, automáticamente todos mis instrumentos van a ser para inversores calificados. Y si yo en los últimos 2 años no pude pagar un instrumento, también va a ir a calificado. ¿Por qué? Porque mi instrumento tiene un riesgo adicional. Yo hoy puedo haber regularizado mi situación, pero en algún momento yo no cumplí. Entonces, sigue existiendo esa posibilidad de que eso ocurra. Entonces, el mercado tiene que proteger al inversor minorista de eso. Entonces, solamente le permite al inversor calificado comprar mis instrumentos. Perdón. Ahora sí, pasamos, Enzo. Acá un poco lo que les comentaba, cómo está el sistema de garantías a nivel nacional. Por un lado, lo que son las SGR, los fondos de garantía provinciales y las entidades financieras. Eh, Como les había dicho, ahí fondos de garantía provinciales, hoy 11 provincias tienen fondos públicos de garantía provinciales. Hay 46 SGRs habilitadas y 2 fondos de afectación específica. Y dentro de lo que son las pymes asistidas hay más de 5.000 y más de 40.000 garantías vigentes otorgadas. En lo que es la distribución, vemos que la mayoría son para las micro. Y lo que es el fondo de riesgo, bueno, la información que yo les había dicho estaba desactualizada, evidentemente. Esto es información que salió el mes pasado. Hoy el fondo de riesgo total está en 1,2 billones de pesos. O sea, es casi más del doble de lo que yo había dicho. Así que bueno, eso en realidad es una muy buena noticia porque está prestando mucho más aval a las pymes. Después de lo que es el sector público, además del fondo de los 11 fondos de garantías provinciales, está el Fondo de Garantía Nacional. Y como les había comentado, las entidades financieras que están empezando a entregar aval de forma privada a sus clientes que quieren negociar esos instrumentos. Como les había comentado Enzo, ya incluso los bancos están empezando a realizar operaciones en el mercado de capitales porque los mismos clientes se lo solicitan o porque ya las líneas de crédito que le otorgan de forma directa no les son suficientes. Y pasamos, Enzo. Bueno, ahora nos queda ver los 2 sellados que había comentado Enzo rápidamente. Por un lado, el financiamiento social verde y sustentable. Eh, los instrumentos que tiene MAP son instrumentos cuya principal característica son la agilidad de emisión y negociación. Lo que son las ON sustentables ya existían desde hace mucho, o sea, cualquier empresa puede hacer una emisión y colocación de obligaciones negociables sustentables, pero ¿cuál es la característica de estas ON? Que necesitan una certificación, obviamente, de que el destino de esa colocación, de los fondos de esa colocación, va a ser social, verde y sustentable. En el caso de MAP, si nosotros adhiriéramos a ese procedimiento, es decir, que cada emisión de un pagaré necesitara una certificación, perdería la esencia del instrumento, que es la idea de la negociación rápida, la emisión rápida y colocación en el mercado. Entonces, lo que nosotros estructuramos fue que la certificación no tiene que ser de la colocación, sino de la actividad genérica de la empresa. Es decir, si mi empresa obtiene como por su actividad una certificación, como el ejemplo que había dicho Enzo de los vinos orgánicos, entonces ya todo lo que yo negocie en MAP va a tener este sello. No voy a necesitar sellar cada instrumento. Todo lo que yo negocie ya va a estar sellado. Porque la certificación de social y sustentable está sobre mi actividad, es decir, mi empresa todo lo que hace es social y sustentable. Entonces no hace falta que yo certifique cada emisión. Entonces, por esto es que MAP lo que hace, o sea, el trabajo que hace MAP es el estudio de habilitación de entidades certificantes. Es decir, hoy nosotros tenemos ya 4 entidades certificantes aceptadas, es decir, que cualquier empresa que traiga una certificación de alguna de esas certificantes ya está aceptada, ingresa directamente al sellado social verde sustentable. En caso de que no esté ese listado, la empresa, a través de su agente, nos envía a nosotros, miren, yo tengo esta entidad certificante, la pueden aceptar, y ahí es donde está el trabajo arduo de MAP de analizar. Nosotros tenemos toda una matriz de elección, de análisis de entidad certificante, en la cual te podemos decir, mira, te la aceptamos, o sea, trae una certificación de esta empresa y nosotros ya te ponemos el sello, o mira, no, esta no la podemos aceptar por este o tal motivo, porque no cumple tal o cual parámetro de nuestra matriz de aceptación. Entonces,
el sellado es automático. Todos los instrumentos de esa empresa que estén en pantalla van a tener el sello social y sustentable. ¿Qué significa tener el sello social y sustentable? Es una jerarquización de la empresa y del inversor, por así decirlo. Es decir, el sello no te va a garantizar tener una mejor tasa, no te va a garantizar un panel especial, pero te va a distinguir del resto de los instrumentos. O sea, vos en la pantalla tenés un listado constante de subastas de nuevos instrumentos y una columna en la cual se pone el sello, que si vos tenés el sello social y sustentable va a tener una hojita verde. Entonces eso va a llamar la atención del inversor. Y es muy probable que un inversor esté dispuesto entre dos pagares que son muy similares a aceptar el social verde y sustentable, porque como digo, hace a la jerarquización del inversor. O incluso también capaz que está dispuesto a darte una tasa mejor, porque a lo mejor conoce la empresa, sabe lo que hace y está dispuesto a promover esa empresa. Entonces, la idea es esa. Y de la mano con eso es que creamos el año pasado el sello de financiamiento de infraestructura, que es el que viene en la filmina siguiente, que lo que busca es darle esta misma distinción y jerarquización a las empresas que están llevando adelante un proyecto de infraestructura y que ese proyecto lo financian a través del mercado de capitales. Ya sea que sea una empresa de forma individual o a través de la formación de una UTE, una Unión Transitaria de Empresas, que lleven adelante una obra de este tipo. Lo único que tienen que hacer es cargar esa documentación, es decir, su agente lo va a cargar en la plataforma de trading, es decir, ni siquiera nos lo tienen que mandar por mail, es simplemente cargarlo en la plataforma cualquier documentación que demuestre que se está llevando adelante esa obra. En el caso que comentó Enzo, es el decreto, por ejemplo, un decreto de adjudicación de la obra pública, si es que es un desarrollo de obra pública. Si es un desarrollo de obra privada, puede haber otro tipo de documentación que lo respalde, que ahí sí se va a analizar. La idea siempre es que sea una documentación de acceso público. Obviamente no vamos a pedir documentación confidencial de la empresa. En el caso de una obra pública, la adjudicación siempre se publica, ya sea en una resolución o en un decreto. Entonces lo que le vamos a pedir es este decreto que aparece en el boletín oficial, si es que cualquier persona lo puede ver. Nunca vamos a pedir información confidencial. Entonces, con subir ese decreto que diga Constructora Zapata se le adjudica el bacheo de las calles tal, ya con eso para nosotros es suficiente para que todos los instrumentos destinados a esa obra puedan tener este sello amarillo, que a la vez es compatible con el sello social verde sustentable, porque yo puedo estar haciendo un proyecto de infraestructura que además sea social verde sustentable. Por ejemplo, si yo estoy construyendo un parque eólico, yo cumplo con los dos requisitos, entonces voy a tener el doble sello que es un casco verde. Si yo tengo esos sellos sociales sustentables, voy a tener el casco, la hojita. Si yo llevo un proyecto de infraestructura, voy a tener el casquito amarillo o azul, según el tipo de empresa que esté llevando adelante el proyecto. Y si mi proyecto cumple los requisitos, voy a tener el casquito verde, que es el mejor casquito, por así decirlo, que se puede tener. Para englobar, nuevamente, estos dos sellados lo que buscan es la jerarquización tanto de la empresa como de el inversor en lo que es la negociación en el mercado. Ahora sí pasamos al último módulo, que es cómo fue la evolución del mercado en el último año, en 2024. Como habíamos comentado antes, la digitalización permitió que el mercado llegue a todas las provincias del país. Decimos que logramos la federalización, por así decirlo, del mercado de capitales, porque ya al menos una empresa de todas las provincias del país ha negociado al menos un instrumento en el mercado, lo cual nos pone muy contentos porque demuestra que estamos llegando a todos los rincones y que nos estamos convirtiendo en una herramienta para el crecimiento de la economía real. Porque como les dije, invertir en un instrumento de MAB es plata que directamente va a la empresa. O sea, si yo compro una acción de Galicia, yo se la estoy comprando a otro inversor, a menos que vaya a una colocación primaria. Acá no, acá si yo compro un pagaré de primera negociación, es plata que directamente está yendo a una empresa y que esa plata se va a usar de forma productiva. Entonces,
saber que llegamos a todas las provincias nos pone muy contentos porque sabemos que estamos contribuyendo a ese crecimiento. Entonces acá tenemos un poco lo que fue la distribución en 2024. Vemos obviamente una gran concentración en lo que es provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero esto también es por una cuestión de que muchas empresas tienen el domicilio fiscal en Buenos Aires, pero en realidad operan en toda la provincia. Entonces muchos de esos 8 billones de pesos o, que figuran en cada provincia de Buenos Aires, en realidad es plata que se ha distribuido por todo el país, pero por una cuestión eh, de cómo está armado estos datos, o sea, nosotros tomamos la información en cuanto al domicilio fiscal de cada empresa. O sea que por eso la mayoría lo tenemos nucleado en Buenos Aires, pero que obviamente eso está distribuido por todos lados. Así que siempre nos gusta mostrar este gráfico para mostrar todo el impacto que hemos logrado gracias a, como dijimos, la digitalización. Y ahora pasamos un poco a lo que fue la evolución mensual del mercado en cuanto a los distintos instrumentos. Eh, el año pasado, o el anteaño, mejor dicho ahora, es decir, 2023, en todo el año el volumen total fue de 3 billones de pesos. Es decir, en todo el año 3 billones de pesos. En 2024, a partir de mayo, llegamos al billón mensual. Es decir, logramos en un mes lo que el año anterior nos había tomado un cuatrimestre. Y a partir de ese momento seguimos subiendo en cuanto a volumen mensual. Vemos un par de bajas, por ejemplo, en junio, pero hay que tener en cuenta que algunos meses tienen pocos días hábiles. Entonces, parece que baja, pero en realidad sube porque si calculás el promedio diario, por lo general siempre va aumentando. Hasta que en diciembre llegamos a nuestro nuevo récord, que fue de 1,3 billones de pesos. Es decir, casi en un mes, casi el 50% de lo que en 2023 nos había tomado un cuatrimestre. Entonces, como vemos un crecimiento constante y nos pone muy contentos porque demuestra que todas las herramientas que estamos implementando con esto toda la línea de tiempo que vimos con el pagaré y demás, eh, están funcionando y nos damos cuenta que realmente es la respuesta a los pedidos que las empresas nos hacen, porque todas estas mejoras surgen justamente de lo que solicitan las empresas y los agentes, porque a fin de cuentas nosotros brindamos toda la plataforma, pero los que están todo el día operando y buscando el financiamiento y buscando dónde invertir son las empresas, los inversores y los agentes, entonces son los que mejor saben lo que el mercado necesita. Entonces, nos pone muy contentos que haber podido responder de muy buena forma a las solicitudes que nos hicieron. Y después ahí lo que vemos que tenemos las columnas de 3 colores son la diferenciación entre cada uno de los instrumentos de MAP. Como ven, en todos los meses el instrumento líder es el pagaré, por todo lo que estuvimos ya charlando. En segundo lugar, el cheque, que en los últimos 2 meses empezó a ganar más terreno por una cuestión de que ya con el tipo de cambio más estabilizado, ya volvió a ser una buena herramienta el financiamiento en pesos, entonces el cheque se convirtió, volvió a recuperar terreno. Y después la factura de crédito electrónica, que vemos es la que tiene menos volumen, generalmente es el 1 o el 2% mensual, pero que le vemos muchísimo potencial porque por un lado hay un impulso del gobierno de reflotar la ley de financiamiento productivo, es decir, la factura de crédito electrónica es un instrumento que nace con la ley de financiamiento productivo, es la que la crea y que la regula. Y vemos que este gobierno quiere sacarle el polvo, por así decirlo, a esa ley y hacer las modificaciones que haga falta para que este instrumento vuelva a despegar, porque es un instrumento muy útil, muy bien armado desde su concepción, pero que en la operatividad de las empresas es un poco más complejo, porque para hacer, probablemente haya alguien acá que no sepa cómo funciona la factura de crédito electrónico, por las dudas lo aclaro, la factura de crédito electrónica es un régimen de facturación obligatorio que tienen las empresas pymes que le facturen, es decir, que le vendan o le presten un servicio a una empresa grande. Entonces, cada vez que una pyme le vende o le presta un servicio a la empresa grande, emite una factura de crédito electrónica. Muchas empresas pyme no conocen la diferencia porque la emisión es exactamente igual, se emite de la misma manera. Entonces muchas empresas, para empezar, muchas empresas pyme no saben de la existencia de este instrumento y no saben que la factura de crédito electrónico
es un instrumento que puede negociarse en el mercado. Entonces, por ahí tenemos uno de los motivos por los cuales todavía no explota, la parte de desconocimiento por parte de las empresas pymes. Por el otro lado, también hay desconocimiento por parte de la empresa grande. Recibe la factura de crédito electrónico y no sabe la diferencia entre una y otra. Entonces, esto lo que hace es que muchas veces las pymes traen la factura de crédito electrónica al mercado, la negocian, y la característica que tiene la factura de crédito electrónico es que la pyme no es responsable del pago de esa factura. Yo soy una pyme, yo, Manuel Zapata SRL, le vendo mis productos a Carina, Sociedad Anónima, le emito una factura de crédito electrónica y yo esa factura la puedo negociar en el mercado. Entonces yo traigo la factura, Enzo, que es un inversor, me compra esa factura y la que tiene que pagar esa factura, obviamente, es Carina Sociedad Anónima, que es la deudora de esa factura. Yo como pyme no tengo responsabilidad de pago porque yo le vendí, le entregué la mercadería o le presté el servicio. Entonces yo como empresa me adelanté esos fondos y ya salí de la ecuación. Negocié la factura, recibí los fondos y ya está, yo salgo de la ecuación. Y ahora termina siendo una operación entre Carina y Enzo. Entonces al vencimiento Enzo le va a cobrar a Carina esa factura. Así funciona la metodología. Así fue la concepción que, como digo, como herramienta de concepción es muy buena porque le permite a la pyme adelantarse esos fondos y ya salir de la ecuación, despreocuparse y que después la empresa grande cumpla con el pago de esa factura al inversor que me la compró. La cuestión es que, como decíamos, muchas veces el inversor, la pyme no conoce la diferencia y la empresa grande tampoco. Entonces, ¿qué pasa? A veces al vencimiento, la empresa grande, ¿qué hace? Como no sabe que esa factura se negoció, agarra y le transfiere la plata a la pyme. Entonces la pyme que ya se adelantó la plata, además recibe el pago de la empresa grande y Enzo, que tendría que haber recibido ese pago, no lo recibe. Entonces Enzo tiene que ir a reclamar a Caja de Valores, che, no me pagaron esto. Caja de Valores se contacta con la empresa y la empresa le dice, no, yo le pagué a Manuel Zapata SRL porque él era, yo le compré a él. Entonces se genera toda esa confusión por una cuestión de desconocimiento. Entonces por eso es que la factura no tiene el impulso que, que se buscaba. Y la idea es cambiar eso. Por un lado, con el gobierno, con actualizar la normativa y desde el mercado también con jornadas de capacitación para mostrar a las empresas cómo funciona. Tenemos una plataforma que se llama Plataforma FCE, que está orientada específicamente para esto. Pero bueno, eso de última podemos armar otro día con Karina, armamos otro webinar en el que nos enfoquemos en factura y les brindamos todos los detalles. Sí, Pero sí, bueno, que quería ese, dejar. ese merece uno especial. Sí, sí, tal Sí, cual, sí. tal cual. Sí, sí. Para de paso, además, podemos mostrar cómo funciona la plataforma y demás. Pero bueno, quería enfocar por qué el motivo de la gran diferencia en cuanto al volumen que tienen el cheque y el pagaré y de la factura, que viene por eso, no porque el instrumento no sea bueno, sino porque muchas empresas no lo conocen. Así que bueno, en síntesis es eso, el hecho de que tenemos un crecimiento constante, vemos el 2025 con muy buena perspectiva, como había comentado Enzo, por una cuestión del RIGI, la idea detrás del RIGI es atraer inversión extranjera de empresas grandes, que lo que va a hacer es fomentar también toda la cadena de producción que hay alrededor de esa empresa grande. Es decir, si viene una empresa grande y pone una planta, todas las empresas pymes de sus alrededores van a ser proveedoras de esa empresa grande. Entonces, se van a ver beneficiadas de esa inversión y van a necesitar financiamiento para poder cubrir la demanda que esa empresa grande tenga. Entonces, vemos muchísimo potencial por ese lado. Así que bueno, si tenemos otra reunión en enero o febrero del año que viene, espero poder mostrarles un gráfico que haya crecido muchísimo más. Así que Fantástico. bueno, por Bueno, nuestra bárbaro. parte, esa es la presentación. Excelente. La idea es seguir charlando. Ajá. Sí, Manuel, acá me están Sí. preguntando, Juan, de cuando hablamos de los sellados y todo este tema de los sellos, ¿cuáles son las entidades certificantes, las cuatro que habías mencionado? Sí, si lo sabés. No me las acuerdo de memoria, Ah, sé que una es pero, Senasa, obviamente ajá, claro. Senasa. Sí. Después está Empresa B, que es Ujú, otra. De hecho, el último pagaré verde que se negoció el año pasado era de una empresa que hacía bicicletas, redes de bicicletas para las ciudades, viste, como Mi Bici tu ujú, Bici y todo eso. ujú, Se organizaba eso con bicicletas sustentables, entonces consiguió financiamiento verde y esa certificación la hizo Empresa B. ujú. Pero Sí, no yo, me las yo creo que acuerdo de también memoria. las orgánicas oía y yo vi unos también de algunos de las certificantes
internacionales. Bueno, la verdad que creo que hemos ido respondiendo muchísimas preguntas que han habido en el transcurso de toda la presentación. La verdad que ha estado muy activo todo lo que han sido las preguntas y creo que algunas las he ido respondiendo, eh, se las he ido respondiendo en el chat de algunos temas, pero creería que ya todas las preguntas que hemos tenido las hemos estado respondiendo. No sé si queda por ahí alguna más. Em, Desde ya, bueno, yo agradecerles muchísimo este No, momento, por creo que ha sido favor. muy lindo. La verdad hemos tenido muchísima interacción con todos quienes han estado hoy en el webinar. Em, eh, un solo tema que a mí siempre me llevo siempre a la mesa y trato de concientizar a todos es que en el mercado nosotros todos tenemos la responsabilidad ya por el lado de afuera de mercado, ¿no? De crear instrumentos que sean lo más sano posibles, o sea, lo más sanos. ¿Por qué? Porque el mercado es un lugar de cumplimiento. ¿No? O sea, por eso es que si no cumple uno, cumple el otro, pero no es un lugar de dilación ni de negociaciones de acuerdo, sino es un lugar de cumplimiento. El inversor, cuando yo pongo, yo lo que quiero es que del otro lado me cumplan. Entonces eso hace que también las empresas y todos nosotros tengamos que estar muy pendientes ahora de cómo armar todas estas estructuras de financiamiento, a las más chicas, a las más grandes, porque ahora sí, si empezamos a tener un país donde tenemos estabilidad, lo que vamos a tener muchísimo va a ser la seriedad de los flujos de fondos. Entonces, tenemos que hoy mirar muchísimo, las empresas tienen que hacer un trabajo interno de sus negocios, para qué necesitan el financiamiento, dónde lo van a aplicar, eso dónde va a redundar en toda su producción y cómo va a ser ese nuevo flujo de fondos que va a estar disponible para hacer estos pagos. Creo que ese es el gran cambio de paradigma que estamos teniendo nosotros ahora y quiero dejarlo un poco también puesto ahora sobre la mesa desde la óptica de la fuera del mercado, ¿no? Para que ustedes sigan teniendo este crecimiento y sea un crecimiento lo más virtuoso, lo más sano posible, ¿no? Que eso es lo importante. En el mercado no nos gusta a ninguno que las cosas no funcionen. Segundo, por otro lado, bueno, como han visto, tanto el mercado como el CNB son ámbitos que son muy abiertos a escucharnos, ¿no? Así que lo que los convoco a todos los que están aquí presentes y todo lo demás, que cualquier duda o consulta, yo después les vamos a pasar ahí los contactos que me autoricen ustedes, Enzo y Manu, para que cualquier cosa directamente, hoy son ámbitos antes, yo recuerdo que hablar con los mercados o con CNB era imposible, hoy los tenemos aquí estado ellos y cualquier persona del mercado nos van a recibir y van a escuchar porque eh, crean estos instrumentos para las pymes y para los inversores. Para las pymes y para qué es lo que está buscando el inversor, que eso es lo más importante también. Así que desde ya, yo quiero agradecerles enormemente, Enzo y Manuel. No, por Muchísimas favor, al gracias. contrario. Eh, Siempre dispuestos para bueno, para cualquier. muchísimo, no va a ser, ya seguro que tendremos otro nuevo encuentro próximamente para seguir hablando. Creo que es muy importante seguir mostrando estos instrumentos a las pymes y bueno, ir contando todo lo que sean las novedades y todo que van sucediendo en el mercado y que les va a permitir a ellas poder crecer y poder planificar. Tal Así que cual. bueno, acá tenemos pagaré producto ya operativo, todavía no es cierto? No, Estamos no. todavía en La idea es que reglamentación. salga en este año. Estamos trabajando por un lado con la reglamentación, con CNB, con la Ujú. circular MAP, en donde va a salir toda la regulación. Y por otro lado, estamos trabajando con caja de valores para el desarrollo técnico. Como hemos dicho, todo lo que es la creación del instrumento se hace en EPIME y después viene al mercado. Entonces hay que, por un lado, hacer todo el desarrollo en EPIME para que se pueda crear el instrumento y después todo el desarrollo acá en MAP para que se pueda negociar. Entonces estamos trabajando con eso. Exacto. Creo que ahí también va a ser muy importante las cláusulas contenidas dentro del pagaré. Creo que va a ser uno de los puntos claros porque es el que también le va a dar tranquilidad en toda la Por negociación eso, secundaria y lo que vea qué es lo que estoy comprando, ¿no? tal cual. Por eso es que Ese se estamos va a ser el trabajando en tema. el tema de Sí, la circular con sí, CNB para sí, cubrir todas sí, esas, sí, que sí, no sí. queden Así que bueno, lagunas. eso ya, desde ya, apenas esté, hacemos uno para tratar ese tema Perfecto. puntual ya en los hechos, ¿no? En los hechos. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Enzo, Manu, y bueno, nos veremos Por próximamente. Y favor. muchas gracias a todos los que han estado hoy aquí presente y que han tomado este viernes para compartirlo con nosotros.
Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Muchas muchas Karina, por la gracias. gracias. convocatoria. Siempre dispuestos y bueno, buen fin de semana para todos y a disposición siempre. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias, Karina, y a todos. Que tengan buen día.